importancia de estudiarlo todo en hebreo, porque en su lenguaje original, allí sale, y ahí comenzamos a entender exactamente lo que quiere decirnos. En las traducciones es un poco complicado entenderlo todo. Bueno, manteniendo a la vista las tres sefirot, vamos al libro del rabino Moshe Chaim Luzzatto de Italia, que se llama Da'at Tevonot. Era un rabino italki, que quiere decir que era italiano. ¿El texto es suficiente grande o quieren que lo aumente? Yo le hago zoom, no sé, Darío, cómo estarás ahí con él. No, yo acá lo veo bien, así que Dale. no hay problema. Ok. Buenísimo. Entonces, Da'at Tevonot, que se conoce también como Ma'amar HaVikuach, el discurso y conversación dialéctica entre el alma y el intelecto. Entonces, el alma, que es por supuesto el corazón, está en comunicación con la mente. Y dice acá que el alma comienza su discurso y dice: en mi anhelo, o es mi anhelo, y mi deseo dar sentido a una serie de asuntos sobre las cuales está escrito. Conoce hoy y trae este conocimiento a tu corazón que el Hashem es el ser supremo en cielo y en cielo arriba y en la tierra abajo. No hay otro. Eso es Da'at. Cuando dice conoce, inmediatamente es Da'at, pero todavía no hemos aprendido nada sobre Da'at. Mañana vamos a aprender sobre Da'at. Así que aún este libro toca los sefirot. Y dice cuyo conocimiento una persona debe seguir hasta el máximo de su capacidad. ¿Qué conocimiento? Que el Hashem está arriba en los cielos y aquí en la tierra y es el ser supremo. Así dice el corazón o el alma. ¿Por qué el corazón corresponde al alma? Es porque el corazón, lev en hebreo, aquí tenemos 30, lamed es 30 más 2. 32. No se ¿Sí? estaría viendo. Oh, otra vez con mi mal uso de la tecnología. A ver. Ahora sí. Ahora sí, sí. Así que lev es el corazón. Lamed vale 30, beit 2. Y nos da los 32 caminos o senderos de sabiduría. Entonces, la enseñanza era: por amor, el Hashem creó todo lo que existe. La creación es la expresión de su propia alma, de su capacidad de amar y cuidar. Así que Lev. Y aquí nos hacen recordar que el Hashem es el ser supremo, que está en los cielos y en la tierra. No hay lugar donde no existe el Hashem. Que el autor haya escogido al alma como el que hace las preguntas. Ok. La respuesta es Bereshit Rabbah, capítulo bla bla, así como Devarim Rabbah. El Midrash dice: el alma Nefesh se llama por 5 nombres diferentes. Así que el alma es Nefesh. Así que el alma es Nefesh y se conoce por 5 nombres. ¿Ok? Nefesh es el aspecto más bajo del alma. Ruach, el siguiente, el más alto. Neshama, el siguiente, más alto. Y Haya y Yehida. Aquí tenemos todos los niveles del alma.
Nefesh, que se traduce como alma, Ruach como espíritu. Génesis nos dice que en la creación nos formó del barro o del polvo el Señor y después aspiró el espíritu de vida en nuestros pulmones. Puso Ruach o espíritu entre nuestros pulmones. Hashem es espíritu. Entonces, Ruach es un nivel muy importante de la Neshama o del Neshama, que es el alma. Neshama es un nuevo alma o respiración, el aliento de Hashem, literalmente. Haya, otro nivel, es la esencia viviente. Entonces, la combinación de un cuerpo físico y Ruach produce un ser vivo. Haya. Neshamot Chaim se dice. La Tanaj dice Neshamot Chaim. Y ese Neshamot Chaim es plural. ¿Por qué dice Neshamot? Plural aquí, Chaim es plural, también Neshamot es plural. Para codificar que no hay solamente un Neshama Chai, que es un solo nivel del alma, pero son niveles distintos. Hasta la Torah escrita codifica esos niveles, 5 niveles del alma, y se los representa en plural. Ot, Eim, Neshamot, Chaim, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya y Ejida. Entonces, Chaya, ese ser viviente, tiene en sus huesos, en su médula. Científicamente sabemos que la sangre se forma, o los capilares de sangre se forman en la médula. Y la Torah nos enseña que Yehida, esa chispa de vida, está ¿en dónde? En los huesos, en la médula. Entonces, en la sangre o a nivel sanguíneo hay una neshama. Por eso nos dice que no comamos, la Torah dice que no comamos la sangre porque en ella hay la vida del animal. Hay un nivel de neshama en la sangre. Creo que era Talmid, el discípulo de Elías, el profeta, que murió y lo enterraron en la tumba del profeta sobre sus huesos y después fue revivificado, se levantó y cogió vida de nuevo. Es porque en los huesos del profeta se quedaba la Yehida. Por eso Yosef Hatzadik, Aleva Shalom, dice que, por favor, cuando vayan a la tierra prometida, lleven mis huesos, no me dejen aquí, porque mi alma no está en Egipto, mi alma está en la tierra prometida. Proféticas palabras que quieren enseñarnos que el Mesías no está en la casa de Yosef. El Mesías está en la casa de ¿quién? De Yehuda. Ese mi alma, no dejen mis huesos aquí en Egipto. Es como decir, no dejen que mi alma esté sola o existe en Egipto, porque en Egipto hay avodah zará. No quiero existir donde hay avodah zará. Entonces, el Mesías Ben Yosef muere, metafóricamente hablando, y pasa su alma o da vida ¿a quién? A Ben David, porque la casa de Yosef no es digna de producir un Mesías, solo la casa de David. Creo que hemos subido al nivel de Soda ahora. Así que en los huesos
hay ejida, la chispa de la vida, ejida. Y esto es muy útil para quien está estudiando la medicina porque puedes derivar tratamientos con este entendimiento, cómo ayudar a tus pacientes a mejorar su salud. Pero quizás luego con las escrituras de Rambam vamos a aprender cómo. ¿Algún aporte hasta ahora? ¿Alguna pregunta, comentario, lo que sea? Voy siguiendo bien y se me aclaró un poquito también el tema de las almas, por así decirlo, los Sí, niveles. ok. Y en el nivel de Ruach, la ciencia confirma que un paciente que está en el proceso de morirse, en la hora de morir o cuando se separa el alma de su cuerpo, hay una luz blanca que sale del cuerpo. Lo registraron usando no rayos X, era un escaneador de otro tipo, pero pudieron detectar la energía saliendo, pudieron detectar ruach, pudieron detectar yejida saliendo de esa persona y dejando atrás su cuerpo inanimado o inánimo, su cuerpo muerto. Que fue muy bárbaro escuchar eso para mí. Al afirmar que el Nefesh es llamado por 5 nombres diferentes y que uno de ellos es Neshama, el Midrash nos está informando que el Neshama es un aspecto de una cantidad más grande llamada Nefesh. Ok, entonces, ¿qué dice después? Nos volvemos a la Torá describiendo la creación de Adán. La Torá escribe en Bereshit capítulo 2, versículo 7, y Elohim, Dios, formó a Adán, el hombre, del polvo de la tierra, y entonces sopló en sus narices un Nishmat Chaim. Nishmat Chaim. Ahora, el hombre volvió a ser un Neshamot Chaim, como volvió a ser unos almas vivientes. Pero aquí dice, el Hashem sopló Nishmat Chaim, el Hashem sopló en sus narices un alma viviente o un alma vivo, un Nishmat Chaim. Entonces sabemos ahora, sin duda, que Ruach es Nishmat Chaim, es un alma vivo que el Señor sopla o sopló en los narices de Adán y eso resultó en su animación, su estado vivo. Y Adán se convirtió en Nefesh Chaya, un alma viviente. Neshamot Chaim, Nishmat Chaim, Nefesh Chaya, todo eso, un alma viviente. Y dice aquí ciertamente, a ver, Nefesh Chaya, la verdad es que encontramos la expresión Nefesh Chaya describiendo animales también, como el primer capítulo de Bereshit, versículo 20. Elohim dijo que las aguas y los mares sean llenas de enjambres y Nefesh Chaya, que son criaturas. Y ahora, ¿habéis visto que en la Nefesh Chaya es singular, pero también implica criaturas, una pluralidad? Ciertamente debe haber una diferencia entre Nefesh Chaya de un animal y del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales tienen un cierto nivel variado del alma, incluso las plantas, pero son diferentes del hombre. Las plantas no son tanto animados como los animales, y los animales no son tan inteligentes como los hombres. Son niveles diferentes de Neshamot.
Entonces, Nefesh Chaya implica diferentes manifestaciones de las almas. ¿Tiene sentido? Entre las criaturas distintas. Una consulta. Sí, Nefesh también se podría, comparándolo con el nivel de alma de la especie animal, sí. se podría comparar en el sentido de el nivel Nefesh sería la parte más animal, por así decirlo, de un ser humano, en el sentido del nivel de conciencia, o no. Ok, buena pregunta. Entonces, en Adán, el Señor colocó Nishmat Chaim, que es lo más elevado, ¿no? El animal no fue creado, el animal fue llamado a la existencia. Entonces, el animal tiene un nivel más bajo que un hombre. ¿Qué es el nivel más bajo del alma? Nefesh. ¿Ok? Entonces, el animal vive para dos cosas, el animal. Un perro, reproducir y comer, solamente eso. Y si lo castras, puede ser tu amigo por toda la vida. Pero dos cosas quieren hacer los animales, reproducir y comer. Comer es sobrevivencia, ¿no? El hombre tiene, tiene deseos que son mucho más altos que los deseos del animal. Queremos primero, sí, queremos comer también, queremos reproducir, pero queremos sentir placer. Los animales no pueden sentir placer porque nosotros estamos conectados a la Sefira de Keter. La Sefira de Keter es la fuente de placeres del alma, es la fuente de la conciencia que trasciende este mundo. Entonces, los perros no pueden conectar de manera tan elevada, tan alto con su creador, ni con nosotros. Pero tú, con tu mujer, pueden conectarse a nivel de Keter en el momento de la unión, porque no, no existen solamente para satisfacer el nefesh o la nefesh. También hay la parte espiritual, hay la parte intelectual, hay la parte creativa, hay la parte de mishpat, quieren comunidad, quieren coexistir con otros. Los animales es muy diferente, difícil para ellos coexistir, porque siempre quieren proteger su territorio. Sí, el hombre también en cierta manera, pero mucho más los animales. Así que nefesh, el nefesh del animal es la parte más baja del hombre. ¿Se entiende? El hombre, si quiere dos cosas, ¿qué dicen en la cultura vulgar allá afuera? Dicen que el hombre solamente quiere dos cosas, vaciar, bla, 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 y llenar su barriga. Solo eso. Cuando hablan de esa manera es porque han desarrollado solamente la parte de su animal, la parte de su alma que corresponde al animal, nefesh. Así que el hombre y el animal tienen nefesh, pero nefesh para el hombre es la parte más bajo, la parte más carnal, más animalístico. El hombre tiene que trascender a otros niveles del alma y de conciencia y conocer a su creador, estudiar la Torá, desarrollar su intelecto, desarrollar el corazón, su alma, aprender a amar, aprender a dar cariño, aprender a dar limosna, a hacer todo lo bueno en este mundo. Así que somos mucho más sofisticados que los animales y las plantitas.
Es por eso que cuando comamos una carne de un animal, elevamos a ese animal a nuestro nivel más alto y sofisticado. El animal estaría feliz llegar a tener una conciencia como la nuestra. Así que da su vida para que comamos y la proteína del animal, su ADN, se mezcla con la nuestra y va mejorando para el animal. Lo mismo con las plantas. Tengo malas noticias para los veganos. Las plantas están vivos. Cosechar, cortar una planta, picar una planta es matar la planta, es matanza igual. Y comemos y las vitaminas que nos aporta y la ADN que viene, los nutrientes, nosotros elevamos por digerir esa comida. Lo elevamos para que sirva en un mundo más alto. A ver los mundos. No sé Tiene mucho, si eso... tiene ¿Sí? mucho sentido eso porque generalmente cuando, o sea, generalmente la gente eh, que come así, de esta manera, Sí. eh, o al menos la mayoría que yo veo, es gente, no sé cómo decirlo, pero tiene no está tanto en Neyamar, sino que está más tirando para Ruach. No sé si me explico lo que... Sí, 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 sí. Por eso tiene sentido para mí eso. Exacto. Lo que los veganos están intentando hacer es ser espiritual sin admitirlo que la Hashem existe. Porque el veganismo es una religión, no es una dieta, es una religión. Hay veganos que sí saben que admiten que el Hashem existe y no tienen ningún problema con Hashem, pero en sus fundamentos es una religión que no quiere admitir que el Hashem existe y que nos dio animales para comer después del diluvio. Entonces, cuando comemos a ese animal, lo hacemos, tomamos de un mundo de Bria al mundo de Atzilut. Lo elevamos. Esa planta la elevamos también. Pero si como un animal que no sea kasher, que no fue matada de esa manera correcta, me aporte todo lo que sentía y que tenía en su cuerpo y voy bajando de mundos. Ahora vivo para un mundo más abajo, quizás de Yesod. No sé si han notado en algún momento en sus vidas, ojalá que no, yo sí he notado que antes, cuando yo comía una bisteca y después tomaba vino, provocaba todos los deseos carnales en mi cuerpo. Enseguida. Pero ahora que es como carne kasher y tomo vino kasher, como una bisteca, un asado y tomo mi vino, nada de deseos carnales, absolutamente nada de deseos carnales, porque en ese animal ya no quedaba sangre, su vida ya no estaba, su característica ya no estaba en esa carne. Y ahora tomo ese animal puro y limpio y lo elevo a un mundo más alto por comerlo y aprovechar de los nutrientes que habían en su cuerpo. Entonces, ¿algún otro pensamiento? Tiene algo que ver también con las reencarnaciones, el tema de elevar el alma de un animal a un alma que se encarne en ellos, o ayudar a ese proceso de ascensión, digamos, o no está relacionado. No sé, ¿cómo decir? Em, pregunta, haga tu pregunta o hace tu pregunta, haz tu pregunta de otra manera, ¿no? Porque no creo que entendí Ah, bien, bien. lo Que si sí, el tema de, digamos,
del animal. Cuando nosotros comemos un Sí, animal kosher, sí, sí, estamos hablando que en el animal habita un alma. sí. Esa alma, cuando nosotros la comemos, la elevamos. ¿Esa alma procede de alguna reencarnación? Ah, O, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Los israelitas, el Reino del Norte, somos muy buenos en explicar y practicar Shechita. En África, ninguna persona come la carne de un animal que fue sacrificado sin haber hablado con los ancestros, entre comillas. Entonces, si llegamos a África, en alguna casa, y dicen, wow, visitantes de la Argentina, hoy vamos a matar un animal y vamos a festejar, tal como hizo Abraham. La cultura de Abraham vive en África todavía. Entonces, después de cortarle su garganta, ¿qué dicen? Hablan con los ancestros que acepten el sacrificio. Eso es Abodazara, porque es una cultura israelita, judía, que fue pervertida. Entonces, cuando una persona no consigue arreglar sus cosas en esta vida, que escoge vivir de manera contraria a la Torah, o contra la Torah, puede sufrir un kilkul, una reencarnación entre comillas, y volver siendo un animal. Entonces, en nuestra tradición israelita del norte, le pedimos al animal que entregue su alma, que no tomemos su vida. Los rabinos africanos son impresionantes, me asustan a veces, porque es muy fina la línea entre Abodazara y lo correcto. Ah, pero sí, el animal, antes de hacerle shchita, tienes que estudiar la Torah, rezar, purificar tu vida, ir a la mikve, para estar presente, para tener kavaná, de ayudar a este animal a trascender este mundo para el otro. Entonces, al animal no haces solamente la braja, pero le dices al animal que se entregue su vida. Estarías pidiendo a la persona cuya alma está dentro de ese animal que esté listo a ser elevado, porque en su vida anterior no quiso vivir bien, pero ahora a través de tu sacrificio le estás ayudando a subir al próximo. No escucho explicado. mucho. Sí, sí, Darío, ¿quieres comentar algo? Decir algo. Sí, yo justo eso lo veo relacionado, por ejemplo, cuando uno eh, eh, pide por los méritos de algún yadik, lo veo algo parecido. O sea, nosotros nos elevamos por méritos de un yadik, que también si nos ponemos a hilar, es también una línea muy fina, digamos, Sí, de no llegar sí, sí, a la boda Sará, pero, pero lo veo como una alegoría de eso. exacto. Lo entendiste muy bien. Es así, exactamente así. Y siempre es mejor mirarlo de manera metafórica que pedirle al animal una cosa, como decir, dame el mérito de tal cosa. Eso es Abodazara. Y no fue por coincidencia que mis antiguos le pidieron, o nuestros antiguos le pidieron a Aarón que haga un becerro de oro porque querían pedir méritos de la Hashem a través del medio del becerro de oro. ¿Has visto? Así que la línea es muy fina. Lo que puedes hacer, purificarte a ti, tener cabana y antes de matar el animal, entender que
no le estás quitando su vida. Es por eso que la primera cosa que haga cuando hagamos shritá, le damos agua a ese animal, que tome agua, gesed, misericordia. Lo colocamos en nuestra rodilla o en nuestros pies y lo acariciamos al animal. Y al acariciar al animal, se pone más tranquilo. Le colocas en la posición de la shritá, continuando acariciándolo. Y después le echas agua aquí donde vas a cortar. Puedes hacer shritá aquí en la garganta o debajo del tiroides o aquí, un poquito abajo del pecho, donde entra el esófago a los pulmones. Entonces, entre los pulmones y aquí, el tiroides, ese espacio, en cualquier lugar puedes hacerle shritá. Entonces, en el lugar que tú escoges, echas agua para que el cuchillo no se trabe en los pelos. ¿Y qué haces? Abrís un espacio y ahí pasáis el cuchillo. 1 y 2. Y comienza a sangrar y se desmaya el animal sin sentir dolor. Así que el punto aquí es pedirle al animal de una forma que entregue su vida. Si el animal está gritando, está muy incómodo, no le quites su vida, porque no será kasher esa carne. En el kashrut de hoy día, no se considera el sentimiento del animal. Es como todo en una fila. O bueno, próximo animal. Hacen la brajá, shritá, está muerto. Próximo animal, lo cortan. El problema es la industria en ese caso. La shritá es algo muy, muy sagrado o sagrada, muy, muy santa. Te preparas a ti para recibir la vida del animal. Y no es un juego. Y van a ver, después de haber respetado a esa tradición israelí antigua, esa carne va a ser muy sabrosa, muy rica. Y van a sentir la santidad en esa experiencia de comer esa carne. Así que mi rabino, que era Mekubal, que me enseñó primero, dijo, la shritá es para ti hacer en tu casa. No te vas a la tienda de carne kasher comprando carne que tú no sabes cómo fue procesada. Claro, es muy extremo hablar eso porque todo judío coma carne kasher que tiene la estampilla y la aprobación de un cierto rabino. Pero infelizmente es un negocio también. Y no estoy acusando a nuestros hermanos por poner o colocar el negocio en primer lugar y olvidar de las reglas, sino que mi rabino Mekubal, cabalista, me estaba enseñando que la carne más kasher que comerás en tu vida es la carne que sale de tus manos, el animal que matas tú por tus propias manos. Yo recién me estaba acordando de que mis abuelos, por parte de mi papá, ellos tenían animales. Y mi papá me contaba que cuando los mataban, bueno, le clavaban el cuchillo en el cuello y me decía Sí, que mi abuelo, antes de hacerlo, hacía una oración. Oraba a Dios, exacto. digamos. Y Entonces, lo mismo que para cortar las verduras. sí. Incluso ahora también yo a veces cuando voy a su casa, él tiene una planta de romero y antes de cortarla yo le pregunto que por qué hace eso. Y me dice que él, bueno, que le enseñaron sus padres de que él tiene que pedirle permiso a Dios para cortar la planta. Me hiciste acordar. Así que tu abuelo era israelita de verdad, porque esa cultura está por
todos lados del mundo donde hayan descendientes de Israel, específicamente del reino del norte, y no los Yehudim en el sur. Los de Yehudim no hacen de las 10 tribus, no matamos a ningún animal sin pedirle su vida, porque no tomamos su vida. Respetamos todo lo que hay en la naturaleza por saber esta verdad que todo lleva un nivel del alma. Dios está en todo y todo es Dios. exacto. Así que hay que pedirle permiso al nuestro papá en los cielos para consumir su creación. Sí, sí, incluso, bueno, él, donde estoy viviendo yo ahora, él había dejado unas plantas de romero y otras plantas más, ¿viste? De especias. Y él la otra vez me dijo lo mismo, me dio una tijera que es para cortar, Sí. específicamente frutos, digamos, no la tijera de papel. Y Ujú. me recordó lo mismo, ¿viste? Me dijo que cuando vaya a cortarlo, que haga una oración y que le agradezca a Dios por la planta y que como que le pidiera permiso porque le iba a cortar. Y eso me quedó, Sí, ¿viste? exacto. Es muy hippie de pensamiento, pero es verdad que todo pertenece a la Hashem. Pero por ahí se empieza, siendo hippie, algunos. Igual te digo que mi papá es la antítesis del hipismo, así que es por esto de mis abuelos que le enseñaron. Ellos vivían en el campo Ujú. y vienen de familias de campo también, de vivir en el campo. Ok, muy interesante. Así que la Torah es para aprender y practicar. Entonces, chicos, no vamos a comprar asado. Uno de ustedes va a buscar un animal y saber cómo cuesta. Una oveja, primero. Algunos pollos de campo, 2 pollos de campo y quizás un cordero patagónico. Vamos a saber cuánto sale. Y en ese día yo voy a viajar a Zapala y vamos a hacer shrita juntos, comenzando con los pollos, aprender la shrita y después el animal más grande, eh, que será el cordero. Y después de haber matado el cordero, vamos a practicar nikur, que es porcionar el animal, quitarle la grasa que no comemos, eh, quitarle las venas. En la tradición sefardí se come todo el animal y donde hay el nervio esquiático hacen nikur para sacar el músculo y dejar eh, las venas y también el nervio. En la cultura ashkenazí no comen nada de la parte de atrás del animal, o sea, el vacío para la nalga. No comen nada de eso porque no quieren hacer nikur. Yo quiero que aprendamos nikur porque nuestros antiguos hicieron nikur, no echaron el animal. Es que no comían esa parte con el nervio esquiático. Los Mekubalim también adoptaron el enfoque ashkenazí, incluso no comen el hígado ni el cerebro del animal, porque dicen que el hígado no deja de salir sangre y no se puede salar el cerebro, porque también tiene venas y tiene sangre, pero para mí eso ya es muy jaredí, es como, no es para mí. Eh, la ley judía dice que si le hiciste shritá, le quitaste la sangre, es buena la carne para comer. Y tampoco hace falta salar la carne. Lo importante es shritá y también asegurar que el animal no estaba enfermo. Le controlas todas sus partes importantes que
pueden ser infectadas por una enfermedad. Todo eso vamos a aprender juntos. Así que ese asado va a ser una clase de shritá también al mismo tiempo. y sin salar la carne, el hecho de haber metido o metida la carne en agua tibia para que salga la sangre, colocar la carne en el fuego, en la parrilla, lo rinde kasher, lo hace kasher, sin haber salado la carne primero. Salar la carne es opción B. Opción 1, matar, cortar las venas de las juntas. Por dentro de las juntas hay venas, hay que cortar todas las venas en las juntas para que salga la sangre, meter en agua tibia para que sale por 30 minutos a 1 hora para que salga el resto de la sangre. Después las llamas del fuego purifican la carne y lo rinde kasher. Así que lo que tenemos metido en la cabeza de que hay que salar la carne, son gustos. En Europa le gustaron salar la carne. En otras partes del mundo los israelitas no salaban la carne. Eso de salar la carne no está en nuestra tradición, pero entendemos que sí, también es una manera de kashear el animal. Ok, Darío, tienes que ir a trabajar, ¿no? A las 5. Sí, Ok. sí. Ya mañana Ok. mañana ya estamos de descanso, así que mañana tenemos para todas las horas que quiera estudiamos. Ok, dejamos aquí entonces y seguiremos mañana. Para que no llegues tarde. Bueno, muchas gracias. De nada. Fue un placer decir, volver a estudiar a estos temas con ustedes de nuevo. Y no puedo esperar para ese día de Shritá y asado. No. Vamos a Así hacer que que sea antes de tiempo. sí, si pueden, avisen este fin de semana que viene de los precios de animales allá, para juntar recursos y comprar los animales y luego, cuando sea posible, juntarnos para aprender Shritá y comer y alabar al Hashem y pasamos un fin de semana o unos días juntos. Un Buenísimo. Shabbat. Un Shabbat especialmente, sí. Hace falta hacer eso. Ok, hasta mañana y Yom Tov. Nos veremos Hasta luego. mañana. Hasta mañana. Yom Tov. Tanto. Bye.